Vale. The smell of rotting fish is almost unbearable. Vale, voy a comprobar que todo esté bien. Vale, sí, perfecto. Y se oye, no sé para dónde coño voy, pero voy a jugar un poco en automático. Básicamente solo para tener algo de fondo. Vale. Bueno, pues esta es una de las iniciativas nuevas para el canal de este año. Que son básicamente eh, podcast en el que quiero hablar, pues, cosas que siempre he querido hablar con respecto a los videojuegos y dar mi opinión, subirla al canal, ver qué opina la gente, As the light gains de lo mismo que brightness, yo y demás. spirits are lifted, and purpose is made clear. Vale, A handsome reward for a task well performed. vale, un momento, voy a cambiar. Vale, tengo una especie de guión para ir sí. The way Vale, is lit, the path is clear. entonces, de lo primero que quería hablar Require only the strength to follow. es del concepto de la dificultad en los videojuegos. Este primer podcast mío, quiero que se trate de eh, la dificultad en los videojuegos. Vale. Al contrario que mucha gente piensa, el concepto de la dificultad en los videojuegos no nació con Dark Souls. ¿Vale? Desde la época de de las arcades ya había dificultad. Como por ejemplo un famoso juego de esa época que es el Ghosts and Goblins, Castlevania, bueno, Castlevania, bastantes más otros, ¿vale? Que sí que es verdad que quizás a día de hoy no son tan difíciles. Porque también en su época eran juegos complicados porque éramos peores jugadores. A día de hoy ha avanzado mucho, tanto la tecnología, eh, con guías y páginas que te resuelven los puzzles y demás conceptos de los videojuegos. Y nosotros somos, en general, sobre todo yo, por ejemplo, somos bastante más mayores. Y lo que de pequeños para nosotros era eh, difícil, a día de hoy es mucho más fácil. ¿Vale? Al igual que nosotros, ese concepto de dificultad tuvo que cambiar, tuvo que evolucionar, hasta que llega al concepto de dificultad que hay a día de hoy. ¿Vale? El problema de esto es que ese concepto de dificultad se ha distorsionado muchísimo desde la salida de Dark Souls 1. ¿Vale? Pongamos que Dark Souls 1 es el inicio de esta era moderna del concepto evolucionado de la dificultad. Ah, la toma trampa. Desde hoy, desde ahí, perdón, eh, todo comenzó bastante bien, pero más bien pronto que tarde, eh, incluso con Dark Souls 2, ya se fue eso de las manos, increíble.
Vale. En Dark Souls 2 había muchísimos enemigos que te podían golpear al tocar la niebla. O sea, aparte que había muchísimos enemigos, muchos enemigos que te podían golpear al atravesar la niebla y demás cosas parecidas, haciendo una dificultad artificial en la que no residen voces complicados ni estrategias, ni nada parecido. Simplemente poner 200 millones de bichos ahí y se acabó. ¿Vale? Pero bueno, no es el único aquí. Ese cambio casi no se notó, ya que Bloodborne y Dark Souls 3 llegaron bastante rápido y fueron muy buenos, con una dificultad increíble y bastante bien balanceado. Ahora, a partir de esos juegos, podemos hablar de otros, aunque no dejaremos de lado. Obviamente, cuando hablamos de dificultad, no se puede dejar de lado los juegos de From. ¿Vale? Casi a la par que Dark Souls, y creo que antes incluso, ¿vale? También estaban los Ninja Gaiden. Luego ya después, eso sí, después de los Souls, salió el Nioh, Remnant from the Ages, por ejemplo, además de algunos otros Souls-likes, ¿vale? Que pasaron sin pena ni gloria. Algunos por simplemente ser insulsos y otros por ser injustos, que es un concepto que tocaremos en un momentito, ¿vale? Pero juegos como Ninja Gaiden, Nioh y Remnant fueron bastante buenos, siguiendo la estela de los Souls. También pasó un tiempo, el Nioh 2 salió el Nioh 2 y ahora mismo de hecho está a punto de salir el Nioh 3. Y Ninja Gaiden 4 de hecho salió hace bastante poco. Y de hecho este año tenemos anunciados bastantes Souls-likes. Muchísimos Souls-likes. ¿Vale? Pero el concepto de dificultad no solo se hizo famoso por los Souls-likes, sino también por Metroidvania, como el famosísimo Hollow Knight. Voy a poner esto aquí, vale. Famosísimo Hollow Knight, que sacó su secuela en noviembre de 2025. In Radiance may we find victory. ¿Vale? También sin dejar de lado los propios juegos de From, como Sekiro, Southside Twice, con una historia muy buena, pero con una jugabilidad que a mí personalmente me pareció bastante pésima, al igual que la de Hollow Knight, no me gustan nada. Pero eso es cosa mía, Wealth beyond measure, awarded to the ¿vale? brave and the foolhardy alike. Ese concepto de dificultad que tiene Sekiro o Hollow Knight de repetir infinitamente hasta hacerlo perfecto no me gusta. Yo soy más de pensar una estrategia o usar los propios recursos que da el juego para ir bastante roto. Entonces, lo que quiero decir es que no son mal juegos, pero a mí ese concepto de dificultad repetitiva, digamos, no me gusta. Vale, entonces, ese tipo de concepto de dificultad, que es darle trajes infinitos a un boss hasta hacerlo prácticamente perfecto. The light, Eh, safety. porque si no, te mata, básicamente. Ah, vale. Mierda, yo creía que me lo quitaba. Taken
Desgracia. ¿Vale? Desde al hacerlo prácticamente perfecto, perfecto, si no te mueres, no me gusta, ¿vale? Lo siento, y a la vista está de que Miyazaki tampoco le gustó porque no ha vuelto a sacar la jugabilidad que tenía Sekiro. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Eh, Vamos a seguir por aquí. Cojones, más todavía, más cajas. A fortune waiting to be spent. The magic Vale, luego por ejemplo, of blazing hay juegos como stone Monster Hunter World, que es un juego con una curva de dificultad bastante buena, que va de muy muy poquito porque los bichos de principio son muy sencillitos. Em, a una bastante alta, muy alta, ¿vale? Pero en este juego, por ejemplo, hay algunos enemigos que literalmente, si uno de esos bichos te tira, te tira, te permastunea, te mete un combo como si fuera una pelea del Tekken y te one-shotea. No son muchos, pero los hay. Y eso es injusto, no es dificultad, ¿vale? Entonces, aquí es donde la dificultad pasa de algo que es difícil a ser injusto. Y he puesto Monster Hunter como Monster Hunter World como ejemplo, press disadvantage. pero hay bastantes más que hacen eso. Incluso el último Monster Hunter Worlds, Wilds, perdón, que parece que para Capcom la dificultad reside en súbele mucho la vida al bicho, que mate de un hit y ala, ya está, toma dificultad. Aparcado. Toma toda la dificultad del juego. Ponle la pila al bicho, que mate de un hit y a tomar por culo. Aparcadísimo, ¿vale? Pero bueno. Pero también tenemos, por ejemplo, el No Los of the Fallen, que pecaba de lo mismo en su salida que Dark Souls 2. ¿Vale? Poniendo muchísimos enemigos en todos lados, haciendo lo imposible para poder llegar de una hoguera a otra o al boss de esa zona. eh, Era imposible, ¿vale? Era prácticamente imposible. Con el tiempo actualizaron el juego bastante, incluso llegar a día de hoy creo que es a la versión 2.5. Pero bueno, yo tengo ganas del 2, aunque espero este año, antes de que salga el 2, poder terminarme el 1 porque lo jugué bastante, pues no llegué a terminarlo porque me pareció que su dificultad artificial era terrible, terrible. Pero bueno, también he de decir que no he probado todos los Souls-likes, ¿vale? He probado muchísimos porque me encantan, pero no todos, ¿vale? Como por ejemplo el Mortal Shell 1 no lo he jugado, ¿vale? Pero intentaré jugarlo antes de que salga el 2, ¿vale? Así que hay algunos Souls-likes que obviamente no sé si son injustos o tienen dificultad artificial, pero son bastante poquitos los Souls-likes, así que no he probado. Pero bueno, sigamos. A la vez que los of the Fallen también salió Lies of P, que a día de hoy podría decir que es eh, mi segundo juego favorito, ya que el primero obviamente es Bloodborne. Soy bastante mainstream en eso, digamos, como mucho Soul, bro, que su Soul favorito es el Bloodborne, pero a mí siempre me ha encantado el tema Lovecraft, vampiros, licántropos y tal, y época gótica, entonces Bloodborne me da todo eso. O sea, puedo sonar muy mainstream, pero Bloodborne me da todo eso, así que es lo que quiero. Y ojalá salga Bloodborne en PC y Bloodborne 2 antes de que me muera. Estaría bien, la verdad. Vale, pero bueno, sigamos.
Me parece, sigamos con Lies of P. No, de Lies of P, ¿vale? Me parece el juego mejor balanceado que prácticamente jamás he jugado. O sea, no, para mí no tiene nada injusto. Es un juego que premia mucho conocimiento sobre el mismo. Tiene bastantes builds, armas combinables entre ellas, voces y diseños de niveles increíbles. Brought low and driven into the mud. Yo en su momento me lo pasé de salida sin... No, coño, esto. Ahí. Sin que metieran los nerfeos a los bosses. No estaba el selector de dificultad ese que han metido ahora. Y todo el rollo. Voy a curarle así. Y ahora le tiro una cura con la otra. Vale. Vale. Y obviamente me he pasado su DLC que me parece increíble. Tengo que descansar ahora sí o sí. No me jodas. Qué desgracia. Vale, pero bueno. También salió el esperadísimo Elden Ring, que es un juego increíble. Obviamente desarrollado por From. ¿Vale? The wounds of the Con el cual es un juego que me parece que está bastante bien balanceado. La única pega que tiene es que al principio había algunas builds bastante rotas, ¿vale? Y que para mí, ¿vale? En concreto, me parece demasiado largo. El mundo abierto hizo que fuera, o sea, el mundo mega abierto y mega grande, ese se me hizo muy, muy pesado, pero me parece un juego muy, muy bueno y que está bastante bien balanceado, ¿vale? obliterated. Pero bueno, As victories mount, so too will resistance. vale. A ver, vamos a llegar aquí ahora y descansamos. Bueno, hablando de las builds rotas, tuvieron que nerfear eh, bastantes, pero eso no quiere decir eh, que fuera fácil Malenia, por ejemplo. O sea, ella te seguía partiendo el boquino aunque fueras con las ríos de sangre chetadas, ¿vale? Sin nerfear. Es un juego muy bueno que abrió este género a mucha gente, que además premia bastante el conocimiento del mismo, ya que cada stat y bufo cuenta, ¿vale? A la vista está que eh, para poder one-shotear un boss necesitas hacer una ingeniería. ¿Vale? Necesitas hacer una carrera universitaria para tirarte todos los buffos en orden y bien, ¿vale? Así que no, no es un juego fácil. Eh, es bastante complicado y bastante difícil, sobre todo para un jugador casual o alguien con pocos souls en su haber. Pero si tienes bastante conocimiento del juego, se te hará mucho más asequible. Así es que se llevó el GOTY de 2000. ¿Vale? Fue un juego flipante. There can be no hope in this hell. ¿Vale? Más adelante, por ejemplo, ha salido no sé si han sido un par de años después, de hecho. Ha salido el Fear Berserk Kazan y dos Hack and Slash, digamos, porque no son... Tienen componentes de Souls, pero no son Souls en sí, son más bien Hack and Slash. ¿Vale? Como el Guchan Fallen Feeders y el Wukong, el Black Myth Wukong. Del Kazan no puedo hablar mucho porque, o sea, más allá de decir que por lo visto tiene la dificultad en la que me quejo yo bastante, que es la de repetir, repetir y repetir.
¿vale? Pero no lo he probado, entonces no puedo hablar. Luego del Wuchang y el Wukong no lo jugué porque no me gustó mucho la estética, así que es verdad que la leyenda de Viaje al Oeste y tal me gusta bastante, pero no me gusta mucho la estética del juego, ¿vale? Pero la historia sí que me encantó. Y el pseudo buildeo ese que tiene, tampoco ¿vale? Pero sí que es un juego bastante bueno, que tiene bastantes buenos bosses, ¿vale? Y Wuchang, sí que lo jugué, me pareció un juego muy bueno. Bueno, ¿vale? Tiene un par de pero no con respecto a su dificultad, quitando en algún momento injusto de Stunlock y pecar de algún enemigo de más, llegados al final, o sea, casi ni recuerdas esas situaciones. Glittering gold, trinkets and baubles. ¿Vale? Al contrario de los anteriores nombrados. Debo explorar el 90% de las salas. Vale, vamos. Luego, ya llegados a este momento en el que mm, te queda bastante poco para que salga el Code Vein, de hecho, no queda nada porque sale el 27, quedan 10 días. El Code Vein 2, Nioh 3 sale este año. Lords of the Fallen 2 sale este año también. Another mariner, another misfortune. Mortal Shell 2 sale este año también. Además de alguno más de tapadillo, como es el Decrepit o este que es de la época napoleónica, ¿no? Como si. Pero lo jugaré. Vale. Entonces, quería hablar de la dificultad. Eh, Muchos juegos no los he nombrado, obviamente. Y dentro de este concepto de juegos difíciles se pueden meter todo tipo de géneros. No solo los Souls, ni los Hack and Slash. Sí que son los que más se asocian con esta idea. eh, pero podríamos añadir, yo qué sé, las raíces de los MMOs, de algunos MMOs como el WoW o el Lost Ark. eh, Algunos juegos indies, incluso algunos endgames de algunos gadgets, que son juegos, raids o endgames bastante difíciles, ¿vale? Quería hablar de eso porque a día de hoy cada persona tiene un concepto de dificultad distinto y quería decir básicamente que subir la vida y hacer que un bicho te one o poner 300 enemigos entre una hoguera y otra no es hacer un juego difícil. Huddled together, furtive and vulnerable. Y a la perra esta se le quita vida, impresionante. Madre mía. Bueno, entonces, mm, subirle la vida a un bicho que te one-shotee porque Darkness sí, closes in. o poner 200 enemigos entre hogueras no es dificultad, ¿vale?
Joder. Es no complicarse la vida para hacer mecánicas complicadas. Para pensar en estrategias o builds para poder superarlo. Solo subir la vida o poner una barra de resistencia que solo pueden bajar algunos personajes. Que eso suele ocurrir en gachas, ¿vale? Eh, que bueno, eso está hecho para vender personajes, pero ¿qué se le va a hacer? Eh, pero eso no es dificultad, es pensar poco o nada. Por eso al final lo que triunfa es el que mete mecánicas que hace que esos encuentros en juegos sean difíciles, ¿vale? This expedition at least Para promises añadir, success. ah, ¿vale? O sea, también podemos nombrar un montón de juegos que tienen, que son difíciles, ¿vale? Como por ejemplo el que estamos jugando ahora, el Darkest Dungeon, el Hotline Miami, el Katana Zero, incluso el que se llevó 200 millones de GOTY este año, que también me parece un juego increíble, el Expedition 33, que con sus mecánicas de parry, juegos por turnos y demás, tiene voces que son muy, muy complicadas. Entonces, no todo tienen que ser Souls, ni, ni Hack and Slash, ni nada, ¿vale? Bueno, ahora para añadir, ya que estamos terminando, tanto la misión como este podcast cortitos, intentaré que todos sean cortitos, ¿vale? Hablando de alguna idea concisa y demás. Y si más adelante volvemos a hablar de esto o lo que sea, intentaré que sea de otras cosas distintas. O sea, si hablamos de dificultad o algo así, intentaré que sean otros conceptos y otras cosas. ¿Vale? Entonces, yo lo que quería dejar claro ahora que estamos acabando es que esa dificultad de repetir y repetir lo mismo hasta hacerlo prácticamente perfecto, me parece una dificultad válida, obviamente, pero no es para mí, no es... Para mí prácticamente eso es memoria muscular, ¿vale? Pero bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo prefiero tener conocimiento del juego y hacer estrategia y tal, que repetir y repetir, ¿vale? Ya llegados a este punto, después de haberme desahogado y soltar la bilis que quería, espero que haya quedado clara mi postura en lo referente a la dificultad y ese concepto distorsionado de dificultad en la que consiste bustear la vida del boss hasta el infinito, mecánicas de one shot o poner 1500 enemigos entre hogueras. Además de otras mecánicas poco imaginativas que serían consideradas dificultad artificial o no querer pensar, ¿vale? Bueno, eh, ya estamos prácticamente acabando la misión también. Ya más o menos he hablado de todo lo que quería Finding the hablar. stuff is only the first test. Now it must be carried home. Entonces, quería dejar claro que el concepto de estos podcasts, digamos, serán intentar desahogarme de las cosas que pasan en la industria del videojuego, ¿vale? Este es el primero, con lo cual estoy un poco... Es el primero. La primera vez, llevo bastante tiempo en directo hablando con la gente, pero es la primera vez que hago un... Yo, sí,
así su guión y sus cosas, ¿vale? Eh, y además mientras estoy jugando también, que le añade un poquito más de complicado, ¿vale? Estoy un poco nervioso, pero espero que os haya gustado, que pongáis vuestra opinión, ¿vale? Que me comentéis vuestra opinión sobre lo que hemos hablado. Esto se puede extender muchísimo más, ¿vale? Pero como es la primera vez que lo hago, estoy un poquito verde en esto, digamos. Quería ver y comprobar un poquito el feedback de esto, ¿vale? Tengo bastantes más ideas para empezar, porque para hacer podcast de estos, digamos, porque llevo bastante tiempo intentando soltar bilis de muchas cosas que pasan en la industria del videojuego. Y gustaría compartir lo que pienso con la gente y ver qué es lo que piensa la gente con respecto a esto. Porque eh, para mí, yo que soy una persona bastante fan de los Souls, llevo también mucho tiempo jugando competitivo también. He jugado muchísimos juegos toda mi vida. Vale, entonces llevo mucho tiempo que lo hablo con amigos y demás de cosas que me frustran del juego. Y ahora que estoy con el canal, bueno, los canales, el streaming y tal, pues quería aprovechar para ver qué piensan las demás personas. Y no solo yo, mis amigos y cosas así. Entonces tengo bastantes más ideas. Como por ejemplo, algo que no hemos tratado en este directo, pues lo siguiente, tengo algunas ideas, o sea, tengo bastantes ideas. Pero tengo, por ejemplo, hablar de las comunidades de los videojuegos, o sea que podríamos haber tratado ahora porque obviamente hemos hablado mucho de los Souls y demás y la comunidad Souls Bro Seize this momentum. Push on to the task's end. es bastante famosa. Pero me gustaría dejarlo ahí aparcado, digamos, y hablarlo en otro podcast, ¿vale? En otro podcast hablar de comunidades en general de videojuegos, no solo obviamente Souls, ¿vale? Pero bueno, luego también hablar del farmeo masivo de algunos videojuegos, como también hemos nombrado en este juego Monster Hunter, que tiene farmeos masivos, una locura. Executed with impunity. Podemos hablar también de la prensa de los videojuegos, eso es algo que me encantaría hablar y que llevo bastante tiempo hablar, porque me parece que es un despiporre la prensa de los videojuegos, ya no solo en habla hispana, bueno, en habla hispana ya es que no hay por dónde cogerla, pero en general es terrible, terrible la prensa de los videojuegos, terrible. O sea, me daría para soltar Billy. Yo creo que ese podcast va a ser uno de los que más cabreado esté, más Billy suelte y em, más largo sea, probable. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Estoy intentando alargar un poco, hablando aquí un poquito, para terminar el vídeo justo cuando termine la misión. Vale.
Luego, por ejemplo, también tengo otro The ground que es para hablar en general de los videojuegos y que cada persona, digamos, que podría tener su videojuego, ¿vale? Pero no todos los videojuegos son para todas las, ¿vale? Esa es una idea que ahora mismo no quiero hablar mucho de ella, pero también quiero trabajarme el guión y demás para hablar de eso bastante bien. ¿Vale? Luego, hablar del el famoso modo fácil que se pide en cada Souls que sale y cosas así, ¿vale? Que como hicieron al final en nightmarish creatures el Lies of P, they al can final le sacaron selecto de dificultad. Algo que no comparto ni me gusta nada, pero ¿qué se le va a hacer? Bueno, ahora sí, ya hemos terminado la misión, find all manner of great and así terrible que things in este this podcast se acaba por aquí. Perdonadme que haya estado un poco cortado, quizás nervioso, pero también aparte estaba tenía esa situación, he estado siguiendo. Eh, gracias por pasaros, comentar qué pensáis sobre la dificultad, juegos y demás, y suscribiros si queréis. ¿Eh? Nos vemos.